Mira, yo no sé si creerme esas cosas de fantasmas, pero lo que me pasó una noche en la biblioteca central me dejó helado. Eran finales de semestre. Ya sabes cómo se pone la biblioteca, atascada de gente. Me quedé hasta el cierre, porque de verdad necesitaba terminar un trabajo. Esa noche, como a las 9:30, ya quedábamos muy pocos. Las luces de los pisos de arriba, donde estaban los acervos más viejos, ya estaban a medio tenues, ya se estaba empezando a apagar todo. Yo estaba en el segundo piso, en una de esas mesas grandes rodeada de libros, y de repente sentí un frío que no era normal. Se me erizó la piel. Levanté la vista, y ahí al final de uno de los pasillos de las estanterías, vi una figura. Era una mujer, vestida con un uniforme que parecía de otra época, un traje sastre gris y el cabello recogido en un chongo apretado. Llevaba unos lentes de armazón delgado y se veía, no sé cómo decirlo, como si fuera parte del mobiliario, pero obviamente no lo era. Pensé que era una de las bibliotecarias que se había quedado hasta tarde, aunque no la había visto antes. Ella estaba acomodando libros, de forma muy normal, muy metódica, como si no le importara la hora. Lo curioso es que no hacía el menor ruido, ni un susurro, ni el roce de los libros al moverse, nada, absolutamente nada. Yo seguí en lo mío, un poco incómodo por su presencia silenciosa. Pero pasaron unos 10 minutos y la volví a ver. Estaba en el mismo lugar moviendo un libro tras otro. Me pareció extraño porque no avanzaba mucho, y se veía concentrada en una sección en específico. La curiosidad me picó y me levanté para ir al baño, pero con la intención de pasar obviamente donde ella estaba para ver bien. Conforme me acerqué, el frío se intensificó y pude ver que los libros de esta estantería estaban cubiertos de una capa de polvo bastante gruesa, como si nadie los hubiera tocado en mucho tiempo. Cuando estuve a unos metros de ella pude verle la cara. Tenía una expresión profunda de tristeza, como si cargara una pena muy grande. Sus ojos eran vacíos, pero a la vez irradiaban una especie de cansancio eterno. Y lo más escalofriante, su piel era translúcida. Pude ver a través de su brazo un poco, como si fuera una niebla o algo así. En ese momento se me cayó un lápiz al suelo. Hizo un ruidillo, pero ella giró la cabeza lentamente hacia mí. No me miraba a los ojos, sino a un punto justo detrás de mí, de mi hombro. Y luego, sin hacer ningún movimiento, simplemente se desvaneció, como si el aire se lo hubiera llevado. Salí corriendo de ahí. La verdad, bajé las escaleras como pude. Y cuando llegué a la planta baja, el guardia me preguntó que qué me pasaba, que si me sentía mal o qué estaba pasando. Le conté lo que vi y él se quedó serio sin decir nada, absolutamente nada. Bueno, después me dijo, ah, ya, viste a la bibliotecaria vieja, ¿verdad? Espantado así, sin entender qué estaba pasando, le pregunté a qué se refería. Y me contó que hace algunos años, cuando la biblioteca central era relativamente nueva, una de las bibliotecarias más dedicadas, de las que se pasaba más tiempo ahí, era una mujer mayor y un tanto estricta. Le dio un infarto, justo en el pasillo donde la vi. Dicen que su espíritu nunca se fue, que sigue ahí, cuidando los libros que tanto amó, sobre todo los que estaban en las secciones que menos se consultaban, como si temiera que el olvido se los llevara. Desde entonces, cada cierto tiempo, algún estudiante o trabajador se la llega a encontrar, siempre en los pisos de arriba, siempre al anochecer y siempre con esa expresión de tristeza. Prefiero estudiar en mi casa, dándole un último trago a mi café ahí en la explanada, pero en la biblioteca central ya no me meto, de noche por supuesto. No vaya a ser que la bibliotecaria necesite ayuda para acomodar esos libros. ¿Tú conoces el auditorio del Che Guevara? Ese lugar tiene una vibra bien rara.
Mi hermano, que estudió ahí hace como unos 10 años, me contó una historia que le pasó a un amigo suyo que era parte de un colectivo estudiantil. Era de los que pasaba noches enteras en el auditorio, en meetings, en reuniones, en marchas, en todo lo que se pudiera, preparando lonas, pancartas, etc. Según mi hermano, su amigo se llamaba Pedro. Era un tipo súper pragmático, nada de supersticiones, no creía en nada de eso. Una noche se quedaron solos él y otro compañero. Luis se llamaba, creo, porque tenían que terminar de pintar unas pancartas para una marcha el día siguiente. Era como las 3 de la mañana. El auditorio, ya sabes, es grande, con esos techos altos y la madera vieja que cruje. A esa hora, con las luces principales apagadas y solo unos focos de trabajo, se vuelve un laberinto de sombras. Pedro estaba pintando una pancarta en el escenario y Luis estaba atrás, en las butacas, desdoblando otra lona. De repente, Pedro escuchó un murmullo. Pensó que era Luis hablando solo o quizás algún ruido de afuera, no sé, de las instalaciones. Pero el murmullo se hizo más claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, muy cerca de él, justo detrás de las cortinas del escenario. Le preguntó a Luis si había escuchado algo, y Luis le dijo que no, que estaba concentrado en la lona. El murmullo siguió. Era como un lamento, una especie de voz ronca, algo melancólico que no lograba distinguir las palabras. Pedro se acercó a la cortina pensando que tal vez alguien se había colado o que se había quedado dormido por ahí. Tiró la tela, pero no había nadie. El sonido, sin embargo, se hizo más fuerte, como si la voz viniera de las paredes, de la madera, del mismo auditorio. En ese momento, Luis gritó desde las butacas: «¡Pedro, ven a ver esto!». Pedro corrió hacia Luis lo más rápido que pudo. Luis estaba pálido, blanco, señalando hacia el escenario, justo donde Pedro había estado sentado un momento antes. Le dijo: «Vi una sombra negra, como de una persona, pero más alta y delgada de lo normal. Cruzó el escenario y se metió detrás de las cortinas, justo por donde tú estabas escuchando la voz. No hizo ruido ninguno. Se quedó petrificado». Los dos se quedaron mudos. El murmullo se convirtió en un sollozo ahogado y luego en una risa que era escalofriante, porque no era una risa alegre, sino una risa vieja y llena de amargura. La risa resonó por todo el auditorio, rebotando en las paredes, en los asientos vacíos, en el techo. Parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Pedro y su amigo dejaron las pancartas, los botes de pintura, todo abandonado. No les importó. Cruzaron el campus sin parar hasta que llegaron a la avenida. Estaban tan asustados que no podían ni hablar. Al día siguiente, cuando regresaron, obviamente con luz de día, todo estaba tal cual lo habían dejado. Las pancartas, la pintura, los pinceles, las telas, todo. Mi hermano me contó que después Pedro empezó a investigar sobre el auditorio. Resulta que antes de ser el auditorio, ese espacio tuvo varias remodelaciones y algunos otros usos. Y se cuenta que en algún momento durante la época del 68 fue un lugar donde se llevaron a cabo reuniones clandestinas. Y también algunos rumores dicen que fue usado como una especie de cárcel improvisada. O no sé, algún centro de detención temporal para estudiantes. Y que supuestamente una noche, uno de los estudiantes que estaba ahí, un joven, un activista del movimiento, fue golpeado brutalmente y falleció en el lugar. Hice una pausa, mirándolo fijamente. Se dice que el espíritu de ese estudiante, o tal vez de otros que también sufrieron consecuencias ahí, se quedaron atrapados en el auditorio, y que esos murmullos, esos sollozos y esa risa amarga son los ecos de ese sufrimiento, que a veces, cuando el auditorio está solo y en silencio, se puede escuchar su lamento o su rabia, y que si tienes la mala suerte, puedes ver hasta una sombra cruzando el escenario.
Es como si el lugar guardara la memoria del dolor que se vivió en esas paredes. Y desde entonces, a pesar de lo importante que es el auditorio para la comunidad estudiantil, siempre hay quienes dicen que sienten una energía pesada, como si el espíritu de alguien no terminara de irse. Aquí en la Facultad de Derecho tenemos un lugar que es famoso, pero no sé si por algo bueno. Eso me dijo Laura, con un tono de voz que mezclaba nerviosismo y misticismo. Estábamos en el patio cerca de una fuente antigua. Se le conoce como el Pozo de los Deseos, aunque creo que ya nadie pide deseos. La leyenda dice que es un pozo muy viejo, que estaba ahí desde antes que se construyera la facultad tal como la conocemos hoy. La gente, sobre todo los estudiantes que estaban en exámenes finales, solía lanzar monedas y pedir un deseo para pasar la materia. Dicen que por un tiempo funcionó, pero luego la cosa se puso algo fea. Se cuenta que hace muchos años un estudiante que estaba bajo mucha presión, a punto de reprobar una materia de esas importantes, vino al pozo. Estaba muy desesperado. Se dice que en el lugar de una moneda tiró un objeto personal de mucho valor, por supuesto sentimental. No sé si era un anillo, un collar, y pidió con todas sus fuerzas por una desesperación que no era normal. Obviamente pidió que se le cumpliera el deseo de pasar la materia. La leyenda dice que esa misma noche, ese estudiante tuvo un accidente extraño y terminó en el hospital, pero milagrosamente al día siguiente su profesor le dijo que había habido un error en sus calificaciones y que sí había pasado la materia. La chica, aliviada, regresó al pozo para agradecer, pero sintió un escalofrío horrible, como si algo la estuviera observando desde el fondo. Lo más oscuro de la historia empieza después. Se dice que ese estudiante a partir de ese momento empezó a tener pesadillas, siempre la misma, una mano pálida y esquelética que salía del agua del pozo intentando agarrarla, y que a veces la escuchaba susurrar su nombre. La chica empezó a enfermar, a debilitarse, como si algo estuviera succionando su energía. Sus compañeros notaban que estaba cada vez más flaca y con ojeras más profundas. Un día, un grupillo de amigos, preocupados por ella, fueron al pozo para ver si podían encontrar el objeto que había aventado, pensando que quizás eso estaba relacionado con lo que le pasaba. Uno de ellos, el más valiente, se inclinó demasiado sobre el borde del pozo y en ese instante, según dicen, la mano pálida y delgada salió del agua y lo sujetó del brazo con fuerza. El chico gritó asustado lo más fuerte que podía y sus amigos lograron jalarlo hacia atrás, pero la mano le dejó unas marcas rojas, como si hubieran sido quemaduras. Desde entonces, el pozo ya no es un lugar de deseos, se convirtió en un sitio de advertencia. Se dice que el espíritu que habita ese pozo no es benevolente, que si le pides un deseo con demasiada desesperación, o si intentas mirar al fondo por mucho tiempo, puede que algo salga a buscarte, que es el espíritu de alguien que se sacrificó o que fue consumido por la ambición y la desesperación, y que ahora busca llevarse a otros hacia su destino. Algunos dicen que la mano de esa propia estudiante es la que sale, la que se quedó atrapada en el pozo, después de hacer uno de los pactos más oscuros. Otros que es una entidad antigua que se alimenta de la desesperación de los que buscan atajos. Lo cierto es que si te acercas al pozo de noche, o si hay un silencio total, a veces se escucha un pequeño chapoteo, como si algo se moviera debajo de algo, como si algo se moviera debajo del agua. Y si te atreves a mirar muy fijamente, hay quienes juran haber visto el reflejo de una mano pálida, intentando salir. Los viejos de aquí, los que llevan años en la facultad, siempre te dicen, no te acerques mucho a ese pozo, porque a veces no pide deseos, solo cobra sus deudas.
Te voy a contar una historia de un taxista en Seúl, pero te lo juro que a varios de los compañeros les ha pasado algo similar. Javier, un estudiante de ingeniería, mientras esperábamos el Pumabús en la parada de rectoría, me comentó: esta historia no es de fantasmas tal cual, pero sí de esas cosas que te dejan pensando que hay algo más allá en los límites de lo que conocemos. Es una leyenda urbana, es vieja, pero se renueva con cada generación. Se cuenta que si te quedas muy tarde en Seúl, digamos después de medianoche, y estás en una zona apartada, como la de las islas o cerca de algún estacionamiento poco concurrido, a veces se te aparece un taxi. No un taxi de la ciudad normal, de esos que todo mundo vemos, sino uno más viejo, más tétrico, más oscuro. A veces dicen que es negro o de un color, no sé, que no lo alcanzas a distinguir en la noche. Lo raro es que aunque lo veas venir, no le escuchas el motor. Simplemente aparece, como si se materializara de la nada. Se detiene justo donde estás y el conductor te hace una seña para que subas. La mayoría de las veces la gente lo ha visto. Dice que está tan cansada y tan agotada de un día largo de estudio que sube sin pensar. El taxista, dicen, es un señor mayor, con un semblante serio y casi nunca habla. Te pregunta tu destino y simplemente arranca. El viaje es lo más perturbador que puedas encontrar. No toma las rutas normales. Atraviesa el campus por caminos que no existen, por pasillos donde no debió caber un coche. Las luces del exterior, pues las pocas que hay, parecen apagarse conforme va pasando. El radio del taxi suena pues a una estática, o a veces una música antigua y distorsionada, como si viniera de otros años. La gente que lo ha vivido cuenta que el tiempo dentro del taxi se hace extraño, se distorsiona. Un viaje que debería durar 5 minutos, cuando máximo se siente como si fueran años. Y lo más raro, cuando por fin llegas a tu destino, siempre es justo fuera de la entrada principal de Seúl o alguna estación del metro cercana. El taxista te cobra una cantidad de risa, o a veces ni siquiera te cobra. Solo te mira con sus ojos profundos y te dice: con que hayas aprendido la lección es suficiente. ¿La lección, dices? Los que han tomado ese taxi al día siguiente amanecen enfermos, con fiebres altas y con una debilidad extrema que les dura algunos días, como si el viaje hubiera drenado toda su energía. Y algunos de los más afectados dicen que al despertar sus cuadernos o apuntes de las materias en las que estaban trabajando aparecen todas con las respuestas, como si una claridad que antes no tenían les llegara mágicamente, como si el taxista o lo que esto sea les ayudara, pero ¿a cambio de qué? Mi amigo que estudia en actuaría se quedó una vez en la biblioteca de su facultad hasta las 2 de la mañana. Salió reventado. El transporte ya no pasaba. Estaba en la calle medio resignado a caminar hacia la avenida cuando vio el taxi. No lo pensó dos veces. Se subió y él dice que el taxista era un señor con un sombrero fedora y que no le vio la cara claramente. Siempre estaba en penumbras. Luis le dijo su destino y el taxi empezó a moverse. Todo normal, pero de alguna forma lo hizo sentir mareado. Luis juró que el campus estaba diferente. Los edificios, las estructuras, las esculturas, todo era distinto, todo parecía más viejo, más oscuro, y que vio cosas que no existen, como árboles que se movían solos y sombras que lo miraban desde los arbustos. Cuando el taxi se detuvo y lo dejó en la estación Copilco, Luis se bajó corriendo y el taxista le dijo: no olvides lo que viste. Y se fue, simplemente desvaneció en la oscuridad. Luis estuvo con fiebre casi una semana. No pudo levantarse de la cama, se sentía muy mal. Pero cuando se recuperó, la materia que le estaba costando muchísimo trabajo la entendió ahora muy rápido.
No necesitó estudiar más, todo le quedaba claro. Él cree que el taxista es como un guardián del conocimiento de la UNAM, o tal vez una entidad que te prueba hasta dónde estás, dispuesto a llegar por el conocimiento, o que te castiga por ser demasiado ambicioso. Te da el conocimiento, pero te quita la salud, el sueño o algo más. Es como si te dijera, el conocimiento tiene un precio y no siempre es el dinero. Así que si algún día te toca quedarte tarde y ves un taxi aparecer de la nada sin hacer ruido, no lo tomes, piénsalo 2 veces antes de subir. No vaya a ser que el taxista te dé un aventón y te cambie la vida para siempre. Aquí en la Facultad de Medicina tenemos nuestra propia leyenda, y te aseguro que ha hecho que más de uno se ponga a temblar en los pasillos por la noche. Una compañera de 5º año de medicina, mientras estaba conmigo en el anfiteatro donde se respiraba un ambiente peculiar, me contaba que se trata del estudiante eterno. Dicen que sigue rondando por la facultad, sobre todo en las áreas de anatomía y en los laboratorios viejos. La historia más común cuenta que hace muchísimas décadas había un estudiante brillante, de esos que nacen para ser médico. Era un genio en anatomía, pero también era obsesivo. Dedicaba horas y horas al estudio. Se saltaba las comidas, no dormía. Su objetivo era claro, ser el mejor, el más dedicado, pero su salud se deterioraba rápidamente. Cuenta la leyenda que este estudiante, al que llamaremos Luis, estaba preparando para su examen final de anatomía, que era extremadamente difícil. Pasó días y noches sin parar, casi viviendo en los laboratorios de disección. Un día, sus compañeros lo encontraron desplomado junto a una mesa de disección, con un atlas de anatomía abierto. Había muerto de agotamiento extremo, un paro cardíaco, justo ahí, en el lugar que tanto amaba. Lo más escalofriante es que pasó después. Se dice que el espíritu de Luis nunca dejó la facultad, que su obsesión por el conocimiento y su amor por la medicina lo mantenían anclado aquí. Los primeros reportes de su presencia fueron de los veladores y de estudiantes que se quedaban hasta muy tarde. Decían escuchar ruidos extraños en los laboratorios, el chirrido de una silla, el susurro de hojas de papel pasar, el sonido de algo cayendo al piso. Pero lo que más asustaba era ver su figura. Los que lo han visto lo describen como una silueta difusa, casi transparente, que se mueve por los pasillos o se detiene frente a alguna vitrina de especímenes anatómicos, siempre con una postura encorvada, como si siguiera estudiando. Algunos juran haberlo visto inclinado sobre alguna de las mesas de disección, como si estuviera revisando un cuerpo o memorizando cada músculo y cada hueso. Tengo un tío que también estudió aquí hace años. Me contó que una noche, cuando era interno, tuvo que quedarse hasta muy tarde en la facultad. Estaba en una sala de estudio cerca de los laboratorios viejos. Ya era de madrugada, y el silencio era absoluto. Él giró solo por el zumbido de las luces fluorescentes, cuando de repente escuchó un ruido rítmico, como un tap, tap, tap constante. Pensó que era algún compañero, pero era muy tarde. El sonido parecía venir del laboratorio de anatomía. La curiosidad o la imprudencia lo llevó a asomarse. La puerta estaba entreabierta, la luz de adentro era tenue, y ahí vio la silueta de un hombre, inclinado sobre una de las mesas. La silueta no se movía, solo hacía ese tap, tap, tap. Mi tío se acercó con cuidado, pensando que era un doctor despistado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para distinguir un poco más, vio que la silueta no tenía rostro, era solo una sombra densa, y el sonido era el bisturí golpeando suavemente a un hueso. Cuando le conté esto a Sofía se estremeció. Aunque ya era una historia conocida para ella, mi tío dice que se sintió un frío horrible y que la temperatura en la habitación bajó drásticamente. Cuando de repente la sombra levantó la cabeza, mi tío juró que sintió unos ojos vacíos observándola. En ese momento,
la sombra se desvaneció y el bisturí que golpeaba el hueso cayó al suelo con un tintineo metálico. Mi tío salió corriendo sin mirar atrás. Desde entonces, se dice que si te quedas muy tarde en el área de anatomía o si escuchas ese sonido característico tan rítmico, puede ser el estudiante eterno. Algunos creen que si pones un libro de anatomía en una mesa y lo dejas abierto, él te ayudará a entenderlo rápidamente, marcándote las páginas importantes o haciéndote ver las cosas de forma más clara. Pero otros, los más precavidos, dicen que es mejor no interactuar con él, porque su obsesión es contagiosa y podría arrastrarte a su propia búsqueda eterna de conocimiento. Es como si su espíritu estuviera condenado a seguir estudiando y buscará compañeros para su tormento. No importa cuántas generaciones pasen, ese fantasma sigue aquí, entre nosotros, un estudiante más, pero uno que nunca volvió a casa.